Este tema, cómo sanar el árbol familiar. A veces tenemos problemas de nuestra vida adulta y realmente pueden ser por consecuencias del pasado. ¿Cómo podemos sanar y conocer nuestro árbol familiar? Pues bien, ya tenemos a nuestro invitado. Le damos la bienvenida al licenciado Julián Castillo. Él es psicólogo. ¿Cómo está, licenciado? Excelente, aquí contento de estar compartiendo con ustedes este tema tan importante que nos atañe a todos y todas las salvadoreñas y salvadoreños. ¿Pudiese explicarnos también, licenciado, el por qué se da muchas veces este tipo de eventos en la familia? Porque nadie está exento de tener siempre un árbol genealógico que de repente a veces se vuelve un poco complicado y muchas veces también desconocemos de todo nuestro linaje, por decirlo así, y a veces no apreciamos el valor que este tiene. Claro, es importante, comenzar con este enfoque teórico que quiero darle a este tema. Es en cuanto a lo que dijo Virginia Satir y Salvador Minuchin en cuanto a la terapia sistémica familiar. En este sentido, amiga, comentarte de que pues no hay ninguna familia que no esté exenta de conflictos. Eh, es necesario reconocer que la familia en su núcleo es conflictiva de por sí. Abocándonos a nuestro contexto salvadoreño, insisto, nuestra salud mental es producto de todo este núcleo histórico que hemos atravesado desde 1930, desde estos conflictos armados, y todo esto ha venido como abonando a distintas situaciones que han sumido a nuestras familias en situaciones más difíciles todavía que las que cualquier otra familia puede dar. En este sentido, la terapia familiar sistémica dice de que la conducta de nosotros como personas es el resultado de esta interacción familiar, ¿no? Esto lo dice de Sapnik 2004 y analizando cuando hablábamos sobre esto, bueno, es sanar el árbol, y venía como reflexionando, quizás más que sanar el árbol es necesario concientizarnos de las situaciones familiares que hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida, con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestros tíos, nuestras tías, nuestros abuelos, y así ir pues concientizándonos, ¿no? de nuestra propia historia y que es necesario, así como cuando nos duele una muela, ¿no? Cuando a mí me duele una muela, pues igual hay que ir al dentista. Pero igual cuando tenemos una situación conflictiva con alguno o alguna persona de nuestra familia, ir a terapia también con algún profesional de psicología e ir tratando nuestra historia. Qué importante e interesante es, no solo en el sentido de conocer tal cual, ¿verdad?, el linaje, tal vez quiénes fueron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, sino también saber que podemos tener algún tipo de afecciones o también de enfermedades que no entendemos por qué las estamos padeciendo, pero posiblemente también son herencias, y entender ciertos comportamientos, licenciado. Eso es interesante, pero también cómo hacemos si nuestro árbol genealógico se perdió a través de los años, nuestros papás no nos han hablado de esto. También nos sirve para sanar, hacer esa búsqueda. Claro, amiga, en este sentido considero de que una de las principales maneras para ir sanando nuestra propia historia también, para tener un equilibrio emocional, para ir generando en nosotras y en nosotros mismos bienestar emocional, salud mental, es eso mismo, responsabilizándonos de nosotros mismos, de nuestra historia, para ir con esto abordando toda esta historia que a veces hemos perdido de nuestro árbol genealógico. En este sentido, decirte que la familia es esta matriz de identidad, es la que nos da esta pertenencia al mundo que nos rodea, ¿no? Y en este sentido, preguntarle a nuestros papás, ¿no? Bueno, mamá, papá, ¿cómo fue tu historia con mi abuelo, con mi abuela? Ok, cuando hemos reconstruido ya estas situaciones que nuestros papás han atravesado con sus progenitores,
también explicarnos, ok, por esto es que mi papá, mi mamá fue así, ¿no? Y desde ahí, desde esa libertad que genera el hecho de concientizarnos de nuestra familia, concientizarnos de nuestro proceso histórico colectivo familiar, poder ir sanando todas estas situaciones que a veces hemos tenido en nuestra sociedad salvadoreña. Por ejemplo, situaciones de abandono, situaciones de rechazo, situaciones en las que uno como persona dice, chis, ¿y por qué mi historia es así, no? ¿Por qué yo soy así? Y es ahí donde nos vamos liberando, ¿no? De todas estas, de estos prejuicios. ¿Por qué tengo este prejuicio? ¿Por qué tengo este modo de pensar? ¿Por qué tengo esta dinámica en mi propia familia? ¿Por qué me enojo con mi esposo, por decir algo, ¿no? ¿Por qué le exijo bastante atención a mi esposa? ¿Por qué me enojo con mi jefe? Es interesante que todas estas situaciones, el mismo enfoque familiar nos revela, ¿no? Y en esto preguntarnos, ¿verdad? Insisto, quizás como la esencia de esta curación o de esta sanación a nivel mental familiar es preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la historia de mi familia? Sí, definitivamente considero entonces, licenciado, que es muy importante conocerse a uno mismo primero antes de empezar a indagar y ver todo nuestro árbol familiar. Ahora me gustaría que nos hable sobre esas personas encargadas de sanar este árbol familiar o el árbol genealógico también. ¿A qué nos someteríamos si nosotros decidimos como familia o un miembro de ellos pues decide visitar a alguien de estos, y cómo sería el procedimiento también? Porque esto involucra la psicología para que nosotros cambiemos como personas, pero con el entendimiento de la razón por la cual yo he traído este patrón mucho tiempo. Claro, amiga, en este sentido, quizás para comenzar con este proceso es, bueno, concientizarnos, ok, cuáles son mis conflictos actuales, ¿no? ¿Con qué no me siento tan feliz ahorita? Ok, ¿por qué? Ir haciendo esta introspección, ¿no? Es decir, ¿a quién le corresponde hacer este trabajo familiar? Creería que a todos y a todas, ¿no? En este sentido, si nosotros y nosotras comenzamos, porque alguien de la familia tiene que comenzar siempre estos procesos, ¿no? Y en este ir y venir de sintiendo nuestras sensaciones como pertenecientes a una familia, ir preguntando, indagando. Mire, mamá, ¿y cómo fue que se conoció usted con mi mamá, no? Mire, mamá, ¿cómo fue? Papá, ¿cómo conoció a mi mamá? Mamá, ¿cómo conoció a mi papá? Ir construyendo, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en nuestro contexto salvadoreño, por ejemplo, el alcoholismo. ¿Cuáles son los factores familiares que han hecho de que aparezca el alcoholismo en mi familia? O, por ejemplo, insisto, estas situaciones en las que se nos ha vendido como esta imagen de la familia ideal, ¿no? Mamá, papá, hijos e hijas. No es cierto. No todas las familias tienen que tener esta estructura, pero para tratar de concientizarnos de dónde venimos es de ver cómo está estructurada nuestra familia, por ejemplo, cómo es la relación de mi mamá con sus abuelos, cómo fue la relación de mis abuelos con sus papás, ¿no? Entonces, a todos nos corresponde ir armando en psicología y en terapia familiar se llama genograma, como mapa, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, un ejercicio que le propongo a todos los amigos y amigas que nos ven en Canal 12 es, ok, esta tarde llamarle a mi mamá, mire, ¿cómo se llamó su abuelo? ¿En qué año nació? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Cómo se correlacionó con el mundo? Y así vamos a ir viendo cómo es que esta persona, mis ancestros, nuestros ancestros que son tan sagrados y que han definido parte de nuestra identidad, definieron su identidad en ese contexto histórico que les tocó vivir. Entonces, eso es como que nos corresponde a todos, de
por ahí en redes sociales se habla mucho de esta figura de la oveja negra, ¿no? De la familia. Y es interesante cómo podemos ir como catalogando a estas personas que van en contra de estas, como de estas normas familiares que como que desestructuran, ¿no? Ok. A esto, ¿no? Entonces, por ahí vamos aprendiendo eso de la familia. Sí, es bastante interesante, ¿verdad? Para poder sanar esas heridas internas es importante conocernos a nosotros, pero también poder conocer nuestro árbol. Y bueno, de verdad que es un tema muy interesante. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado y también darnos todos esos consejos. Mil gracias. Quedo a sus órdenes, amiga. Un gusto. Gracias, y recuerde que usted también puede contactar al licenciado para cualquier cosita que usted necesite, cualquier consejo, a través de su Facebook como Julián Castillo Psicólogo, o también a través de su correo electrónico como juliancastillo.psicólogo@gmail.com. Con eso nosotros vamos